Muchas gracias, Padre Celestial. Gracias por tu amor. Gracias por tu misericordia. Gracias por tus bendiciones. Son nuevas todos los días. Bueno, les habla su hermano y amigo en Cristo Jesús, Julio César Castro. Una vez más me presento para decirle que estoy aquí con el mismo objetivo. Con el objetivo de que sea Dios dando palabra que está escrita y a través de ella nosotros seamos renovados, cambiados y limpiados por su preciosa sangre del Espíritu Santo. Bueno, hoy nos corresponde leer el libro de Lucas, capítulo 8, y reiniciamos la lectura a partir del versículo 40. Y dice así, hechos que hablan acerca de Jesús. Dice, cuando volvió Jesús, le recibió la multitud con gozo porque todos le esperaban. Bueno, aquí vemos un contraste con relación al devocional pasado y vemos que en el devocional él regresaba ¿de dónde? De Gadara, donde liberó el endemoniado, pero la multitud, la gente de esa región lo echó. Allá lo rechazaron y ahora acá lo reciben. Y dice, cuando volvió Jesús, le recibió la multitud con gozo, porque todos le esperaban. Y así es, las bendiciones son para el que lo espera, para el que le busca. Para el que lo rechaza, pues no, se la pierde. Y dice así el verso 41. Entonces vino un varón llamado Jairo, que era principal de la sinagoga, y postrándose a los pies de Jesús, le rogaba que entrase en su casa, porque tenía una hija única, como de 12 años, que se estaba muriendo. Y mientras iba, la multitud le oprimía. Aquí hagamos un breve paréntesis. Aquí vemos algo muy particular. Jairo dice que fue un hombre del principal de la sinagoga. Algo inusual porque realmente estas personas que hacían parte del Sanedrín o eran religiosos de ese sistema fariseo, saduceo, que no lo describe aquí la palabra, ellos estaban en contra de Jesús. Pero Jairo particularmente creía en el poder que había en Jesús, creía y veía a Jesús como un Dios, como un hijo de Dios, del Dios Altísimo. En otras palabras, parece ser que Jairo tenía claro que Jesús era el Salvador, era el Mesías que tanto esperaban los judíos. Porque ese acto de postrarse a sus pies, ese acto de rendición, denota la reverencia hacia el Dios Todopoderoso. Y esto solamente se hace delante de Dios, no se hace delante de los hombres. Los judíos en estos temas los tienen muy, muy claros. Y por lo tanto, este principal de la sinagoga, que era el lugar de reunión para los judíos, buscar la presencia de Dios, pues estaba rendido a los pies de Jesús. Y dice que cuando iban, la multitud le oprimía, dice aquí. Y el verso 43, continuamos a ver qué sucedió. Y sigue diciendo la palabra de Dios. Pero una mujer que padecía de flujo de sangre desde hacía 12 años, ahí está el número 12 años, y que había gastado en médicos todo cuanto tenía, y por ninguno había podido ser curada. Se le acercó por detrás y tocó el borde de su manto, y al instante se detuvo el flujo de sangre. Entonces Jesús dijo, ¿quién es el que me ha tocado? Y negando todos, dijo Pedro, y los que con él estaban, Maestro, la multitud te aprieta y oprime, y dice, ¿quién es el que me ha tocado? Pero Jesús dijo, alguien me ha tocado, porque yo he conocido que ha salido poder de mí. Repito esa expresión maravillosa. Porque yo he conocido que ha salido poder de mí. Entonces cuando la mujer vio que no había quedado oculta, vino temblando y postrándose a sus pies, le declaró delante de todo el pueblo por qué causa le había tocado y cómo al instante había sido sanada. Y él, o sea Jesús, le dijo, hija, tu fe te ha salvado. Ve en paz. Muy bien, hagamos un breve paréntesis porque esto sucede en el trayecto de ir Jesús a la casa de Jairo.
Y esta mujer, que lo había perdido todo, todos sus, todos sus recursos en médicos, por un tiempo de 12 años, pues no había encontrado solución. Y la solución es Cristo. Sabemos, en el libro de Levítico capítulo 15, habla de que estas mujeres cuando tenían, sea flujo menstrual o flujo como el que menciona aquí, de sangre que no paraba, estas mujeres eran consideradas inmundas y lo que tocaban ellas también eran considerados inmundos. Si se sentaban en un lugar, eso era considerado inmundo y había que hacer una purificación al respecto. Pues es esta mujer, pues aquí lo que vemos que era una mujer aislada, pues una mujer que estaba muy apartada de la sociedad para no, pues lógicamente, contaminar a los demás del pueblo. Pero aquí vemos de que ella es atrevida y dice, voy a tocar, tan solo lo toque el borde de su manto, seré sana. Entonces, pero aquí Jesús le dice, hija, tu fe te ha salvado, ve en paz. ¿Por qué no le dice, hija, tu fe te ha sanado, ve en paz? Porque la salvación es más importante que la sanidad física. Escucho y repito, la salvación del alma es más importante que que la sanidad física del cuerpo. Porque esta mujer, según la ley judía, estaba apartada del pueblo. Ceremonialmente era inmunda, ¿ok? Inmunda por tal condición. Pero llegó el Salvador, llegó aquel que no solamente sana físicamente el cuerpo, sino que sana espiritualmente el alma, sana el alma de la persona. Y no solamente la sana el alma, sino que salva al ser humano. Por eso es que Él es el Salvador del mundo. Entonces necesitamos ese Salvador, porque lo que nos separa de Dios es el pecado. Y esta mujer estaba separada de la sociedad. Esta mujer aún no iba porque era prohibido que esas mujeres fueran a la sinagoga a buscar la presencia de Dios. Estaba separada de toda, de esa práctica de buscar de Dios. Él era impedido hacerlo. Y era entonces, pero vino el Salvador y tocó su vida. Ella tocó al Salvador y el Señor la sanó. Ojo, Dios está para darnos no solamente sanidad física, sino sanidad espiritual, la salvación, que es lo más importante. Seguimos en el mensaje, porque terminó esto con esta mujer. Y dice el verso 49, estaban hablando aún cuando vino uno de la casa principal de la sinagoga a decirle, o sea, de la casa de dónde, de Jairo, ¿verdad? A decirle que tu hija ha muerto. Repito lo que le dijeron, la noticia, tu hija ha muerto, no molestes más al maestro, o sea, a Jesús, de a la gente negativa. Y oyéndolo Jesús le respondió, no temas, cree solamente y serás salva. Repito la expresión de Jesús. ¿Qué le dijo Jesús? No temas, cree solamente y serás salva. Entrando en la casa, no dejó entrar, ya llegaron, no dejó entrar a nadie consigo, sino a Pedro, a Jacobo, a Juan y al padre y a la madre de la niña. En otras palabras, fuera de aquí, los incrédulos, los hipócritas, fuera de aquí. Y verso 52 dice, y lloraban todos y hacían lamentación por ella. O sea, ¿por quién? Por la niña. Pero él dijo, no llores, no está muerta, sino que duerme. Y se burlaban de él sabiendo que estaba muerta. Mas él tomándola de la mano, clamó diciendo, muchacha, levántate. Entonces su espíritu volvió e inmediatamente se levantó y él mandó que se le diese de comer. ¿Que se le diese de qué? De comer. Y sus padres estaban atónitos. Pero Jesús les mandó que a nadie dijesen lo que había sucedido. Amigo, esto es lo que pasa cuando llega Jesús a nuestra vida. Todo lo que está muerto, Dios lo resucita. Todo
lo que estaba destruido, Él lo reconstruye. Fuera con toda esa incredulidad, porque Jesús es el Salvador. Jesús es Dios. Todo 100% hombre, 100% Dios. Él todo lo puede, todo lo sabe y está en cualquier lugar de la tierra. Para eso resucitó al tercer día. Y aquí tenemos algo muy importante en esta historia. Dice la Escritura que la niña dice que tenía, como decía, porque tenía una hija como de 12 años, ¿ok? Y la mujer del flujo de sangre tenía ¿cuántos años de padecer de esto? 12 años. Los números en la Biblia tienen importancia, siempre hay un significado. 12 años tenía la niña, 12 años tenía de estar padeciendo esta mujer, ¿ok? Y el número 12 representa las 12 tribus de Israel, los 12 apóstoles, el ministerio de Dios, lo completo de Dios, ya la parte salvífica hacia la humanidad. Esto tiene una importancia en el mundo espiritual. Bueno, creo que vamos a darle gracias a Dios porque el Salvador está allí, el Salvador está aquí. El Salvador toca la puerta, dice él en Apocalipsis 3:20, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno abre la puerta, yo entraré en él, cenaré con él y él conmigo. Habrá comunión, en otras palabras. Esa es su palabra y él las cumple. Déjalo entrar a tu vida. Invítalo a tu casa, como hizo el papá de esta niña. Invítalo a tu casa para que aquello que esté destruido, que esté acabado, pueda ser renovado, pueda tener vida, pueda ser transformado. Invita a Jesús a tu vida. Por eso esto no es de imposición ni de obligación. Esto tiene que ser que nace del corazón. Invítalo. Vamos a orar. Y va usted a orar también conmigo. Si quiere invitar a Jesús a su corazón. No está invitando a un hombre, no está invitando a una religión, a una denominación. Usted está invitando al Salvador. Así como cuando yo lo hice, que yo necesitaba de Cristo. Yo vengo a buscarte, porque mi vida sin ti está destruida, está desbaratada. Dígale así estas palabras a Jesús. Haga su plegaria allá donde me escucha. Órale y dígale, yo necesito a Jesús como mi único y suficiente Salvador. Reconozco que soy pecador. Reconozco que muchas veces he fallado. Me he equivocado y he ofendido el corazón de Dios y hasta el de los hombres. Perdóname, Dios. Recíbeme. Yo te acepto como mi único y suficiente Salvador. Ven a mi vida, entra en mi ser. Te recibo en mi casa, que es mi cuerpo. Acepto a Jesús como mi único y suficiente Salvador. Sé que fue a la cruz, pero Él no está muerto. Ahora vive por los siglos de los siglos. Amén. Anota mi nombre en ese libro de la vida. Te lo ruego, Señor Jesús. Haz con mi vida lo que tú quieras, lo que se te venga en gana. Hazlo, Dios. Pero sáname, pero sálvame. Sálvame como esa mujer del flujo de sangre. Sálvame como esa niña que ya había muerto. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Yo te bendigo, te declaro en victoria, declaro que vas avanzando, declaro que vas prosperando, que amarras la fe a tu corazón, que atas la palabra, que vives por fe, que amas a Jesús, que te apoderas de sus palabras, de sus enseñanzas y que comiences a tener una relación y comunión con Dios y comience el Espíritu Santo a ministrar tu ser. Así lo declaro en el nombre de Cristo Jesús. Se va la enfermedad, se va la enfermedad, se va toda tristeza en el alma. Se va fuera, diga usted también fuera,
Fuera, fuera la tristeza en el alma, se va. Se va, esa tristeza denota alejamiento de Dios, separación con el Padre. Tristeza, dolor, se va, se va, se va. Ese es un sinónimo de muerte, de luto. Fuera, fuera, fuera. Dígale, se va la tristeza de mi vida. Dígale, se va, se va, se va, se va. En el nombre de Cristo Jesús, fuera. En el nombre de Cristo Jesús, se va. Soy libre, soy sano, transformado por el poder de su palabra. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Dios te bendiga. Amén.